Considerando el libro de Apocalipsis, estamos viendo capítulo 6, Apocalipsis 6 y el versículo 9. Estamos viendo acerca de los sellos y habíamos dicho que esos sellos, algunos de ellos se iban abriendo en forma paralela. Y vamos a retomar aquí en el nombre del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 6 y el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Habíamos visto acerca de estos acontecimientos y estuvimos considerando que todos estos hechos catastróficos para la humanidad están relacionados con la resistencia de los gobiernos al reinado de Jesucristo. Y esto van a ser las consecuencias. Aquí en el quinto sello ya habíamos estado viendo y dijimos que no son los mártires de la edad de la iglesia los que encontramos aquí en el verso 9, sino está hablando de los consiervos que no adorarán la bestia ni a su imagen, ni recibirán la señal ni en su frente ni en sus manos, como dice capítulo 20, versículo 4. Estos serán muertos en la primera parte del reinado del anticristo y no son parte de la multitud del capítulo 7, ya vamos a llegar ahí también. El alcance de este sello, o sea, el quinto, lo vemos en el capítulo 15, versículos 2 y 3. Y ya habíamos dicho que esta expresión debajo del altar es figurativo de un lugar menor en la iglesia. Bueno, podemos avanzar un poco con respecto a los fenómenos que van a ocurrir. Todos estos versículos que acabamos de leer, versículo
12 habla de un gran terremoto y un gran cataclismo en cuanto a la naturaleza. Todo lo que nosotros conocemos va a ser trastornado, todo, inclusive el mar, todo lo conocido por el ser humano. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Algo similar a una inmensa explosión nuclear, sobre todo el planeta. Dice el comentarista, la alteración de la atmósfera de forma total y dramática. Mas el viento huracanado hará desaparecer todo lo conocido hasta hoy. Eso va a ser lo que va a ocurrir cuando se abra el sexto sello. Para los que toman nota, referencia, Zacarías capítulo 14, versos 6 al 7. Ahora lo que leímos en el versículo 16 y el versículo 17, hablando de los tristes eventos del comienzo del milenio, un gran juicio universal. Los habitantes del planeta de entonces reconocerán por primera vez cuál es el origen y el porqué de esa gran tribulación. Mateo capítulo 24 podemos leer. Es muy interesante todas las profecías de Mateo 24 y 25, que muchas veces se malinterpretan, están hablando del comienzo del milenio, cuando ya la iglesia no va a estar aquí. Algunos me preguntan si vamos a tener que evitar la marca de la bestia. La iglesia no va a estar acá. Eso está hablando de Israel. Mateo capítulo 24. Y el verso 37. Más como los días de Noé. Esta referencia que muchas veces utilizamos, tal vez como una referencia bíblica para explicar lo que es la salvación, está hablando de Israel. Dispensacionalmente vemos a Noé en el libro de Génesis. Pero antes del episodio de Noé está el episodio de Enoc, que es tipo de la primera fila. Y luego aparece Noé. El cuadro de Noé habla de Israel. Y dice aquí, Mateo 24, verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego continúa. Como dije, esto está hablando de Israel. El último tramo de la tribulación. Un punto muy interesante con referencia a este capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6, cuando vemos acerca del sexto sello en el versículo 12. Aquí es el comienzo del día de Jehová. Ahí realmente comienza el milenio. Apocalipsis capítulo 6, verso 12.
Una gran tribulación, tristes eventos dan comienzo al reino del Señor. Especialmente para los que toman nota, el capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto sello que acabamos de ver y el séptimo sello que vamos a ver en el capítulo 8, verso 1. Reitero, todo el capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto sello que acabamos de ver y el séptimo sello que está en el capítulo 8, verso 1. El propósito de este capítulo 7 es responder la pregunta que encontramos al finalizar el capítulo 6 en el verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Bueno, el capítulo 7 da la respuesta. Para eso está el capítulo 7 acá como un paréntesis. Este paréntesis nos muestra dos grupos que van a sobrevivir a la furia divina. Dos grupos. Apocalipsis 7, verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que
que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como dije, el capítulo 7 es un paréntesis entre los sellos que estamos considerando. Es la respuesta a esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el Espíritu Santo muestra que hay dos grupos. En primer lugar, vemos los 144.000 evangelistas judíos sobre la tierra. Esto es uno de esos grupos que va a sobrevivir a la furia de los juicios. Pero del versículo 9 al verso 17 vemos a todos los convertidos que fueron perseguidos en los cielos. Y hay un punto muy interesante aquí para aclarar. Dice el versículo 14: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Bueno, esto da lugar a mucha confusión, porque en esta gran tribulación no va a haber una multitud de convertidos. Acá hay un error en la traducción. En el original no dice así, salidos de la gran tribulación, sino de las grandes tribulaciones, dando a entender de las persecuciones en 2000 años. Ahí está este grupo de santos. ¿Y dónde los vio Juan? Dice, los vio sirviendo. Estos no son vencedores, pero son una gran multitud, así dice el verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Muchos malinterpretan esto, creen que son salidos de la gran tribulación. No, no es así. Hay un error ahí, por eso lo lindo de estudiar la Escritura. Meditaba justo cuando dice el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Todos conocemos eso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice en primera de Juan? Dice, no améis al mundo. ¿Y cómo se explica eso? Por un lado dice que Dios ama al mundo y por otro lado dice que no lo tenemos que amar. Cuando interpretamos cada una de esas palabras, entendemos qué significa una cosa y qué significa otra. Por eso el estudio bíblico. Lo mismo que cuando habla del amor, la Escritura habla de 3 tipos de amor. Por eso es interesante dedicar un tiempo a meditar. Vemos estos grupos y cada uno tiene una función. Vemos al comenzar este capítulo 7 que Juan vio 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Este es un cuadro realmente impresionante. ¿Por qué va a detener los 4 ángulos? Porque este habla del movimiento satánico sobre las naciones. ¿Por qué las naciones viven en efervescencia, viven peleándose? Porque Satanás y sus ángeles están trabajando. Estos mismos 4 ángeles son los que el apóstol Pablo hace mención, aquellos que los detienen al anticristo. Con 4 se va a detener toda la actividad satánica del planeta. Y en ese momento los 144.000 van a ser sellados. Como dije, esto habla de los poderes que trabajan sobre el mundo gentil. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, a Israel y a los gentiles.
No es poca cosa, ni es algo simple ser un vencedor y ser partícipe de las cosas que van a ocurrir muy pronto. Como dijimos, el Señor ya no vuelve como un corderito, sino Él viene a instaurar un reino. El otro día veíamos el título que le da la Escritura, déspota. Él va a realmente establecer justicia en este mundo. Así que vemos aquí, como dijimos, este grupo. Y vemos también este capítulo 7 como un paréntesis. Todo esto se va a cumplir antes de la mitad de la primera semana. Antes de la mitad de la semana. Y como dijimos, este evento es paralelo a otro que vio Juan. También, para los que toman nota, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leerlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Este es muy interesante. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, está hablando del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muchos hermanos creen que lo que detiene al anticristo es el Espíritu Santo, y eso no es correcto. Lo que detiene al anticristo es la vida de los fieles. Por eso él no se puede manifestar como lo va a hacer una vez que la primer fila salga. Ahí sí va a ser. Si ahora es un caos, imagínense lo que va a hacer cuando no tenga nada que lo detenga. Así que estos 4 ángeles hablan de vencedores. Y los 4 vientos, como dije, fuerzas espirituales de maldad. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, verso 12. Fuerzas espirituales. Este mundo está manejado, influenciado por demonios. Daniel vio esto. En el capítulo 7, versos 2 y 3, Daniel hace mención a unas bestias. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 8, Satanás declaró tener el poder sobre las naciones. Y el Señor Jesús no le negó, le reconoció. Satanás gobierna este mundo. Por eso tantos tenemos que orar, para que el Señor realmente nos libre y podamos terminar nuestra carrera. Así que, como dije, estos 4 vientos dominaron los gobiernos gentiles y van a seguir dominando el revivido imperio romano dentro de muy poco. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Bueno, bajo el dominio de este nuevo gobernante, el anticristo, un daño tremendo va a ser hecho sobre toda la humanidad. Aquí leemos en el capítulo 7 de Apocalipsis la orden que se le da a estos ángeles. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Los árboles habla de los creyentes que va a haber en ese tiempo, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. El anticristo no va a perdonar nada. Él va a dañar absolutamente todo. Este grupo de los 144.000 nos habla, ellos están invitados a las bodas del Cordero como los amigos de la esposa. Salmo 45,
Libro de Salmos, capítulo 45 y el versículo 14. Todo este capítulo nos habla de la compañía esposa. Y dice el verso 14, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. Este grupo, esta compañía de los 144.000, ellos también forman parte, van a estar en las bodas, pero no como la esposa, sino como amigos de la esposa. Son un grupo, como dijimos, solamente de judíos. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Volviendo a nuestra porción de Apocalipsis, capítulo 7 y el verso 9. Una inmensa multitud, como acabamos de leer, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos no tienen coronas. Estos tienen palmas solamente. Y nos habla de cuál es el lugar que ellos van a ocupar. Es muy interesante, sobre todo para los que toman nota. Este gran grupo que dice que es una multitud innumerable, no le vamos a ver más en la Escritura hasta el capítulo 19, cuando sean las bodas del Cordero. Así que estos dos grupos encontramos aquí en el paréntesis del capítulo 7. ¿Qué más podemos ver? Bueno, como dijimos, estos santos son las inmensas multitudes que creyeron en Jesucristo en la edad de la iglesia. Hay un punto muy interesante. ¿Qué grupos no están aquí? Bueno, los vencedores de Esmirna y tampoco los de Filadelfia. Mateo, capítulo 24, verso 13, habla acerca de los 144.000. Salvación por perseverar, librados de la muerte física. Hay otra cosa muy interesante hablando de ese grupo. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 3. Los vencedores de la bestia. Mucho se habla acerca de la bestia y del anticristo. ¿Y quiénes van a ser los que van a vencer a la bestia? Bueno, no va a ser la iglesia, sino que va a ser de este grupo, porque note lo que dice el verso 3. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que vemos aquí acerca de estos hermosos y reveladores cuadros. Algunos puntos para tener en cuenta antes de seguir avanzando. Dijimos ya que los seres vivientes y los ancianos representan filas de creyentes maduros. No son una compañía pequeña, como muchas veces se malinterpreta, sino una gran compañía. Lo que pasa es que comparado con la multitud del cielo parece pequeña, pero gracias al Señor no va a ser así. Estos grupos llegan al cielo antes que Cristo sea entronado. Segundo punto,
la compañía de los innumerables de la segunda fila llegan después que Cristo recibe el trono. Tercer punto. La primera fila es guardada de la hora de la prueba que encontramos en los primeros capítulos de Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 3, verso 10. La primera fila, Esmirna y Filadelfia, guardada de la hora de la prueba. Una característica de la primera fila: ancianos y seres vivientes se sientan alrededor del trono. En cambio, la multitud innumerable se ve alrededor del trono, pero no sentados en el trono. La primera fila tienen coronas, como dice el capítulo 4, verso 4. Pero la segunda fila tienen palmas, que habla del triunfo, de paz, de prosperidad y de rectitud, pero que le corresponden a Cristo. Pero no tienen corona. La primera fila se postran y adoran, capítulo 4, verso 10. Reitero, la primera fila se postran y adoran, capítulo 4, verso 10. En cambio, la segunda fila solamente exclaman: la salvación pertenece a nuestro Dios, como dice el capítulo 7 y el verso 10. Por último, la primera fila reconoce que fueron hechos reyes y sacerdotes. Dos referencias, capítulo 5, verso 10. Podemos leerlo. Apocalipsis, que reconoce un vencedor. Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. La palabra o la expresión hecho da a entender la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 4. Y los 24 ancianos, otra vez la primera fila. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, y este es el resultado de una vida de victoria. ¿Alguien podría escribir acerca de esto? ¿Qué dice la palabra de un vencedor? Amén. Lo dijeron tantas veces que se les grabó. Amén y aleluya. Eso es todo lo que hay que decir. Y si usted y yo queremos ser vencedor, también tenemos que aprender a decir amén al Señor y gloria al Señor. Eso es todo. Si entendemos eso, entonces va a ser todo más fácil. Pero cuando empezamos a cuestionar, ya no decimos amén. Así que este grupo quedó grabado de esta forma. En cambio, las segundas filas sirven de día y de noche, como dice el capítulo 7 y el verso 15. Capítulo 7, verso 15, este es un grupo de servidores. Ahora sí, vamos al capítulo 8. Nos habla del séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar,
y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este capítulo lleva por título los juicios proclamados. Hay un gran cambio a partir de este capítulo 8 en el panorama divino. Los primeros 5 capítulos y el 7º son preparatorios. Los primeros 5 capítulos y el 7º son preparatorios. El capítulo 6 es un resumen de lo que sigue. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están en el cielo, antes que el capítulo 8 comience a cumplirse. El versículo 1 al 5, vemos la atmósfera religiosa opresiva e impura. Y en ese ambiente, los vencedores ya no están en la tierra. Dice el versículo 1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No se cree que sea algo literal, pero sí habla de un momento solemne. Es la calma que antecede a la gran tormenta. Dice Juan que vio que abrieron el 7º sello y se hizo un silencio. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Estos ángeles no son ángeles sin cuerpos. Esto está hablando de seres humanos redimidos. Y este cuadro, como dijimos, nos muestra el mundo religioso, donde la Odisea va a ser la que prevalece. Una forma de piedad hueca y sin poder. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Comienza el gran juicio. El mundo, aunque religioso, rechazadoras del Evangelio, de la fe en Jesucristo. Entonces Dios va a proceder a purificarlo con fieros juicios. Es la venganza de un Dios ofendido y de un Redentor que aterrorizará todo el universo. Dentro de este silencio profundo y solemne, bueno, están, como dije, comenzando los juicios. A esta edad se le llama una hora, así como el milenio. En Juan capítulo 5, verso 25 y verso 28, habla acerca de esta hora. Es el tiempo del gran juicio divino. Es denominado la hora de su juicio. Capítulo 14 de Apocalipsis. Y el verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que, como dijimos, es el momento de la venganza de un Dios ofendido. Los 7 ángeles mencionados aquí y en el capítulo 15 no son ángeles sin cuerpos o incorpóreos, sino espíritus que son el resultado de los vencedores.
espíritus humanos redimidos y glorificados. Hay algo que caracteriza a los ángeles del cielo. Están, para los que toman nota, en Hebreo capítulo 1, verso 14, espíritus administradores. ¿Qué diferencia un ángel de los que viven en el cielo de un ángel de un ser humano redimido? Bueno, los ángeles del cielo nunca serán jueces. Nunca serán jueces. Nosotros, en cambio, juzgaremos a los ángeles y al mundo. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Así estamos preparándonos para ese gran día. Volviendo a nuestra porción de Apocalipsis 8, ya para ir terminando. Como dijimos, comienza el juicio. ¿Y qué otra cosa vemos aquí? Bueno, ya dijimos quiénes son estos 7 ángeles. Los ángeles administradores, los ángeles que fueron creados por Dios en la antigüedad pasada, tampoco sirven como sacerdotes en un altar y no conocen nada sobre sacrificios ni del servicio sacerdotal. Aquí en el capítulo 8, verso 3, vemos que hay otro ángel. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro. Este es el mismo Señor Jesucristo. Así que ahí vamos a estar los vencedores y Él va a estar ahí también. Todo esto habla de juicio y de saber ejecutar como sacerdotes. Así que vemos aquí en este cuadro al Señor Jesús como el gran sumo sacerdote. Hebreo capítulo 4, verso 14. Hebreo 4 y el verso 14. Él ministra en el altar del cielo. Acá recién leímos, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Y de qué hablan estas oraciones que hace mención Juan aquí? Bueno, del pedido de justicia. A través de 2000 años la Iglesia ha orado por justicia y un día se va a cumplir. La voz de los mártires, las persecuciones, ese día está llegando. Y ahí van a estar los vencedores, y va a estar el Señor mismo. Y dice, vamos a ver la respuesta, Mateo capítulo 6. ¿Cuántas veces hemos orado? Y eso está todo en la presencia de Dios. Mateo capítulo 6. Y el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, establece tu reino.
y ese reino se va a establecer. Por más que el hombre no quiera, los religiosos no quieran, Satanás no quiera, va a ser establecido muy pronto. Las oraciones. En el Salmo 141, verso 2, David oraba que su oración fuera realmente agradable a Dios. Y ahora acá vamos a ver el resultado. Tanto tiempo la humanidad se burló de nuestro Dios. Volvemos a nuestra porción. ¿Qué es lo que vemos aquí? El versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con todas las oraciones de los santos. Como dice la versión antigua, el grito unido de Jesús y sus santos establecerán el reino. Ese va a ser el cumplimiento. El fuego del altar nos habla del juicio que Dios mismo va a comenzar aquí. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se nos fue. Así que vemos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y cada uno de nosotros vamos a ocupar un lugar. Por supuesto, todos queremos estar en este grupo de los ángeles, en pie ante Dios. Y dice aquí que se le dieron 7 trompetas. Y el verso 6 dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esto habla de la seguridad en la ejecución de las órdenes divinas. A veces tenemos las órdenes, pero dudamos, creemos que no es tan importante, pero si queremos ser vencedores tenemos que aceptar la palabra de Dios como una orden divina. Hasta aquí nomás, que el Señor les bendiga ricamente.